Electricidad gratis para todo el mundo. ¿No lo creen? Lo cierto es que es una realidad y desde hace mucho tiempo, pero, aunque parezca difícil de entenderlo, muchos no están felices con esto. Un chico de Zimbabue creó algo que sería el fin de los combustibles fósiles. Si quieres conocer más sobre el tema, y eres de las personas que te interesa y apoyan las energías limpias, y la transformación del mundo, te invito a que te quedes para que comprendas más esta noticia que está oculta por diferentes intereses que no concuerdan con los de la gente del común. La posibilidad de que todos tengan acceso a energía limpia y gratuita es una realidad, a menos que el gobierno decida lo contrario. La verdad, no nos sorprendería que pasara esta situación. En la actualidad, sabemos que cualquiera que proponga algo que no se alinee con los objetivos de la Agenda 2030, corre el riesgo de ser censurado de inmediato. Por eso es fundamental que la sociedad conozca el legado de Maxwell Chikumbutso, el joven de Zimbabue que creó una innovación con el potencial de liberarnos a todos. En nuestro mundo existen mentes brillantes, capaces de ofrecer soluciones simples a problemas enormes. Y este es el caso de este hombre, el talento de Zimbabue que demostró un gran ingenio tras fundar su empresa Zai Technologies. Sus inventos comenzaron a llamar la atención en todo el mundo. Por ejemplo, un auto eléctrico que nunca necesita cargarse. Este coche desafía lo que en física se conoce como la ley de la conservación de energía. El automóvil viaja a un máximo de 90 km por hora, y tiene suficiente potencia, como para tirar de un Ford Ranger con 6 personas adentro. Durante el tiempo estacionado, el auto genera su propia energía para funcionar e incluso puedes utilizarla para proveer tu hogar con la misma. La misma tecnología fue aplicada a un helicóptero, y lo más sorprendente fue cuando se utilizó en un televisor autónomo. Esta tecnología tiene la capacidad de captar energía directamente del entorno, aprovechando las frecuencias electromagnéticas circundantes. El sistema que utiliza para alimentar sus invenciones fue sintetizado en lo que él denominó la Green Power Machine, o la máquina de energía verde, una potente máquina capaz de generar hasta 50.000 vatios de energía, suficiente para abastecer a unas 10 viviendas de alta densidad. La máquina de energía verde es el fundamento de todos sus inventos y representa un hito crucial en la búsqueda de energía sostenible, y brinda una energía que significa solo una cosa: el fin de los combustibles fósiles. Pero justamente ese es el problema. Para los más escépticos, un grupo de ingenieros se dirigió a Zimbabue para comprobar si el sistema de Maxwell funcionaba de verdad, o si se trataba de una farsa. En el medio de la investigación pudieron ser testigos de cómo el gobierno enviaba agentes para que Chikumbutso negociara con ellos. Tras algunos altercados, los ingenieros pudieron comprobar que el sistema de Chikumbutso funcionaba de verdad. Y es que estamos ante una tecnología que puede cambiar el mundo tal cual lo conocemos. Ahora analicemos, si esto es tan espectacular e impresionante, ¿por qué aún no se hizo? ¿Por qué nadie ni siquiera conoce a este joven inventor? ¿Por qué no tengo electricidad gratis en mi casa, y en la tuya, y en la tuya? Poco se sabe sobre Maxwell, vayamos por partes. Cuando creó el helicóptero, no lo pudo registrar porque le dijeron cuando lo fue a patentar, que eso no cumple con las leyes de la física, si vuela, pero no se explican cómo lo logró. Pero se dice que más bien las trabas son porque su helicóptero haría perder millones de dólares a otras empresas del ramo. Pero lo último que se publicó fue esto. Según una fuente africana, asegura que hasta hace poco estuvo hospitalizado, por nada más y nada menos que envenenamiento. Es inevitable no pensar en teorías no muy agradables. A su vez, un medio de comunicación de Zimbabue aseguró que no es la primera vez que el joven inventor se enfrenta a una situación de este tipo y hasta se han encontrado páginas de Facebook dedicadas a difamarlo y a arruinar su reputación. Y no creo que sea por casualidad. Recordemos que, en su momento, lo mismo sucedió con Tesla. Y es que los poderosos en sus manos tienen que tener el problema, la reacción y la solución. Si alguien random les trae una solución tan simple como esta, en donde queda todo el circo que quieren imponer con la Agenda 2030, ellos tienen que tener todo bajo su control. A día de hoy no se sabe nada más sobre Maxwell. Lo único que se pudo encontrar fueron algunos likes desde su página de LinkedIn, pero tampoco se puede afirmar que se trata de su LinkedIn oficial. ¿Por qué podemos comparar a Nicolás Tesla con Maxwell Chikumbutso, o decir que él es el Nicolás Tesla de nuestra era? Precisamente porque, en cierto momento, Nikola Tesla dijo lo siguiente: todas las personas, en todas partes, deberían tener fuentes de energía gratuitas. La energía eléctrica está presente en todas partes, en cantidades ilimitadas y puede impulsar la maquinaria del mundo, sin la necesidad de carbón, petróleo o gas.
Hoy, en nuestro presente, tenemos una persona que ha aplicado este concepto de Nikola Tesla y no hablamos de energía solar. Él habla de otro tipo de energía. Esto se convierte en un golpe en el hígado de las grandes empresas, o más bien, un golpe en sus combustibles fósiles. Ahora otro detalle no mucho menor. El 11 de junio del 2017, cuando Maxwell anunció en el Sambien Observer que cerró su tienda en Zimbabue, y se mudó a California, dijo esto: el gobierno de Estados Unidos vio lo que África no hizo y ahora California es nuestra casa, la oficina central de Seth Holdings. Con este suceso a nuestra mente llegan muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se mudó a California? ¿Por qué África no apoyó un proyecto tan impresionante? ¿Por qué California, la tierra de los vehículos Tesla? ¿Por qué el sitio web de Zeit no anunció esta mudanza y su ubicación en Estados Unidos, y sin duda una de las más importantes donde están los inventos de Maxwell que había anunciado? Cabe aclarar que estos detalles son rumores, pero que deja a la imaginación si es real o falso este proyecto. Aún así, más allá de su descubrimiento, es algo asombroso. Pocas personas lo conocen, y su lucha contra el poder lo está llevando por el mismo camino que Nikola Tesla. Si no abandona este mundo a temprana edad, lo abandonará marginado y totalmente desacreditado, gracias a las maniobras de un sistema que lo único que desea es poder, y no el bienestar y el avance de la humanidad. Por eso quiero que todos, al menos por esta vez, escuchen su nombre: Maxwell Chikung Butzo, el Nikola Tesla de nuestra era. Ahora bien, quedan muchas incógnitas, como por ejemplo, ¿qué opinas de este hombre y su invento tecnológico? ¿Crees que es fake o es real? ¿Su desaparición de la sociedad es un complot o quizás es una mentira basada en nuestras ilusiones de un mundo con energías limpias que ayuden nuestro diario vivir? ¿O tal vez reapareció y tú lo sabes? Si es así, déjalo en los comentarios, tu opinión es importante para nosotros. Lo cierto es que la tecnología, y si esto es cierto, sí que avanza a pasos agigantados y esperamos seguir juntos de la mano en este mundo tecnológico. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir el vídeo, y mostrar tu apoyo si te ha gustado este contenido. Hasta un próximo encuentro, y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.